Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Pediátricas. Como les comentamos, esta segunda temporada va a estar llena de expectativa. Vamos a tener grandes invitados como el que tenemos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Morelos. Es neurólogo pediatra. Es un gran apoyo para nuestros niños, sobre todo los que tienen situaciones en estado neurológico. También está, como todos los episodios, el doctor José Luis aquí acompañándonos y vamos a desarrollar temas de importancia para sus niños. Bienvenido, doctor. Es un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Armando. Realmente es un placer acompañarlos. Gracias por la invitación y pues vamos a estar aquí platicando algunas dudas que hay en cuanto a los papás y sus niños en cuestiones neurológicas, ¿no? Así es. Un gusto tenerlo aquí, doctor Juan Pablo. Pues agradecerle que nos haya hecho un espacio entre su agenda tan apretada. Y aquí con gusto pues vamos a platicar sobre diversos temas de neurología pediátrica. Me gustaría entrar ya en el tema haciendo remembranzas sobre algunas dudas que surgen en la consulta sobre problemas neurológicos. El primero, yo creo, uno que nos genera gran miedo son las convulsiones. Hablando específicamente, un poquito me gustaría entrar en detalle sobre las crisis febriles. Las crisis febriles que sabemos, históricamente le hemos tenido miedo y genera gran ansiedad en nuestros padres. Pero sí me gustaría que nos ampliara un poquito el panorama sobre estas crisis, si hay algún tipo de secuelas, si requieren algún tipo de tratamiento, etcétera. Sí, fíjate que sí es un tema bien importante. Esto de las crisis febriles es el principal miedo de los papás cuando hay fiebre, ¿no? O de los principales miedos. Y hay mucho el mito de que por una convulsión va a haber una secuela en su niño, va a tener problemas a largo plazo, problemas cognitivos como de inteligencia o motrices. Y pues realmente no. Las crisis febriles, como su nombre lo dice, son convulsiones que vienen secundarias a un cuadro de fiebre en los niños. Ocurren entre los 6 meses de edad y los 5 años de edad. Y son crisis que son benignas, afortunadamente. Lo llegan a tener muchos niños. Es una cuestión muy genética. La mayor parte son hereditarias, aunque hay casos donde no hay ningún antecedente en la familia y los niños lo presentan, ¿no? Pero son convulsiones que por lo regular duran menos de 5 minutos. Se les llama que se autolimitan, que se desaparecen solas, que no requieren un tratamiento o alguna intervención. Son crisis por lo regular que son generalizadas con movimientos de las 4 extremidades y hay un aumento del tono muscular. Los niños se ponen rígidos primero y luego pueden llegar a tener movimientos en las extremidades. Entonces, este tipo de convulsiones pues realmente son pasajeras, llegan a cursarse en esta época de la vida y desaparecen así como llegan, ¿no? Por lo regular no requieren tratamiento y no dejan secuelas, eso es muy importante, ¿no? O sea, realmente no va a haber una consecuencia de este tipo de convulsiones. Es importante el control de la fiebre, el tratamiento de las infecciones que ocasionó el cuadro febril, pero no dejan secuelas en la gran mayoría, eso es muy importante, ¿no? Ok, qué bueno que menciona eso, doctor. Pero ¿en qué momento diríamos que sí hay que sospechar en alguna otra cosa que no sea como tal una crisis febril simple? ¿O en qué momento sería adecuado, siendo una crisis febril simple, empezar algún tratamiento o hacer algún otro tipo de estudios? Porque, como lo mencionó, una crisis convulsiva por fiebre, pues no tenemos que hacer más allá de los estudios básicos, no tenemos que hacer incluso tomografía o algún otro estudio, pero ¿en qué momento sí tendríamos que ampliar más el estudio? Sí, por lo regular se habla de las crisis febriles complejas, que son crisis que se salen un poquito de estas características que nombramos, que pueden ser crisis que sean focalizadas, que sean movimientos de una extremidad, de una parte de la cara, de un brazo, de una pierna, que sean crisis que duren más de ese tiempo que comentamos. Realmente se habla también de un estatus febril, que es una crisis febril muy duradera, que dura más de 5 minutos y que sean muy repetitivas también, ¿no? Por ahí los japoneses, que son los que tienen más historia en esto, nos dicen que más de 2 crisis febriles el mismo día, o más de 3 en un mes, o más de 4 en 6 meses, ya es indicativo de que hay un gran riesgo de recurrencia
o que puede ser algo diferente, ¿no? Y también es muy importante el desarrollo psicomotor de los niños. Si ya hay un antecedente de que nuestro niño tiene cierto retraso en la adquisición de su desarrollo psicomotor, se tardó en caminar, se tardó en hablar, se tardó en sentarse, entonces puede ser que se trate de algo diferente, puede ser que se trate de una epilepsia o algo diferente. Ahora, también es muy importante, si en el curso de esta infección y de la fiebre empezamos a ver algún otro síntoma neurológico aparte de las convulsiones, pues también tenemos que descartar la posibilidad de una infección del cerebro, ¿no? Una meningitis, una encefalitis, pero eso se acompaña de problemas con mucho sueño, mucha irritabilidad, problemas de movimiento, por ejemplo, que son niños que dejan de mover algún brazo, alguna pierna, dejan de reconocer a sus papás, dejan de hablar los que ya empezaron a hablar, y pues también hay riesgo de este tipo de infecciones, ¿no? Esto es algo bien importante lo que comenta el doctor, porque hay muchos mitos sobre alrededor de las crisis febriles y muchas personas tienen no conocidos o vecinos o algún familiar. No, es que el niño de chiquito convulsionó y le hizo daño a su cerebro. Entonces, sí es importante diferenciar. Una cosa es la infección del cerebro, que obviamente genera convulsiones, genera fiebre, a diferencia de una fiebre que genera convulsiones en el contexto de una gripa o una infección del estómago, etc. Entonces, sí es bien importante esto que comenta el doctor. Y como ya lo comentamos, es algo que nos genera mucha ansiedad a nosotros como padres. ¿Qué recomendaciones nos daría para saber cómo actuar si se presentan? ¿Qué las podemos prevenir? Otra cosa importante que me gustaría que nos dijera es si realmente el control enérgico de la fiebre nos ayuda, porque incluso hay niños que, como usted lo menciona, tienen algún antecedente genético y nos pueden convulsionar con un grado mínimo de elevación de la temperatura. Y ya y si hay algún tipo de tratamiento específico que ya requieran cuando son recurrencias, ya hablando específicamente de algún medicamento como algún anticonvulsivo, etc. Ajá. Sí, realmente, ¿qué hay que hacer en el momento agudo? Una convulsión es algo muy aparatoso, que cuando nos ha tocado vivirlo, presenciarla, realmente provoca mucho estrés en los papás y en todo el entorno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Es muy importante conservar la calma. Al momento de ver a un niño convulsionar, tenemos que recostarlo, de preferencia sobre su costado izquierdo, ponerlo un poco de lado, levantar un poco el mentón para que respire bien, para tratar de liberar la vía aérea y que pueda respirar bien. No meter nada a la boca, eso es muy importante, ¿no? Luego hay mucho el mito de que es que se va a morder la lengua, se la va a amputar o se la va a trozar o se la va a tragar. Eso es imposible anatómicamente, eso es muy importante. Y podemos ocasionar un daño al momento de meter algo a los niños. O sea, podemos incluso empujar la lengua hacia atrás y obstruir la vía aérea y evitar que respiren bien. Entonces, no hay que meter nada a la boca. Levantando el mentón, evitamos muchas veces que se muerdan. Y cuando se llegan a morder, es una mordida como cuando están comiendo y se muerden. Realmente no es algo grave o que vaya a tener una consecuencia importante. No dar respiración de boca a boca, no dar masaje cardíaco, tratar de aflojar la ropa que tuviera muy, muy ajustada. Tomar el tiempo es muy importante y si es posible tomar video es muy importante. Ya en la actualidad tenemos muy a la mano una cámara en el celular y eso nos ayuda mucho como médicos a saber qué fue lo que pasó, si fue una crisis focalizada, si fue una crisis generalizada, cuánto tiempo le duró. Y es muy importante evitar pues que el niño se pueda golpear con algo. No sujetarlo, no presionarlo, realmente eso no está indicado. Y si la crisis va durando más de 5 minutos, sí es recomendable acercarnos a un hospital para tratar de recibir algún tratamiento para yugular o cortar la crisis convulsiva. Esto del control de la fiebre, pues como lo comentas, es a veces imposible. Digo, hay muchos papás que comentan que apenas empezó a estar con un poquito de escurrimiento nasal y de repente vino la crisis, ¿no? Y al momento de que convulsionó le tomaron la temperatura y traía 38.5 grados, ¿no? Entonces, realmente es a veces muy difícil, sí se recomienda que cuando ya hay este antecedente, controlar de la mejor manera la fiebre. Pero realmente no de una manera enérgica, o sea, realmente eso no hay evidencia de que eso funcione. En la mayoría de los casos no se requiere un tratamiento para evitar esto, salvo que sean muy repetitivas. Hay un apartado por ahí que se llama crisis convulsivas con riesgo de recurrencia, que son por antecedentes genéticos crisis muy repetitivas en un niño, y ahí sí se recomienda utilizar un tratamiento anticonvulsivo
para evitar algún foco epileptógeno a largo plazo. Pero son casos muy, muy específicos, ¿no? Realmente la gran mayoría desaparecen conforme crecen los niños. Muy bien. Qué bueno que lo acota, eso de no tener que correr al hospital. O sea, es verdad, hay que acercarnos al hospital, pero lo primero que se tiene que hacer es mantener la calma, esperar, ver que nuestro niño recupere después de una crisis convulsiva su estado de conciencia. Pero lo que sucede en ocasiones es que corren al hospital, a veces van manejando, obviamente la angustia es mucha y pueden provocar pues un accidente o algo más severo que lo que iba a pasar. Hablando de otra duda que tienen los papás acerca de esto, ¿qué tanto tiene que ver si el papá convulsionó por fiebre, ese tipo de antecedentes? Sí, casi siempre investigando en la familia es muy frecuente que algún familiar más o menos cercano, puede ser un tío, un abuelo, primos, hayan tenido una situación muy parecida. Este tipo de convulsiones febriles se habla que son canalopatías, es el término médico que se usa, y eso nos habla de que es algo genético y es hereditario en gran mayoría de los casos. Entonces, es muy frecuente que haya un antecedente muy cercano y la evolución a veces es, o casi siempre es muy parecida a ese antecedente. O sea, si el papá tuvo 2 crisis en su infancia, probablemente nuestro niño va a tener ese mismo número de crisis y la evolución va a ser muy parecida. Si el papá tuvo una recurrencia muy importante, también tenemos que esperar que nuestro paciente tenga algo similar. Pues muy bien, creo que nos ha ampliado demasiado el panorama, cerrando pues este tema de las crisis febriles, que es un tema que sí nos consultan mucho, sobre todo genera mucha ansiedad porque sí es muy aparatoso. Como ya bien lo comentó el doctor, pues hay que guardar la calma, así que es difícil decirle eso a los papás. A veces el tiempo se nos hace eterno y llegan a los servicios de urgencia, preguntamos cuánto convulsionó y no, pues es que fue como media hora, una hora, y en realidad a lo mejor el tiempo, la gran mayoría de los casos es menor a 5 minutos. Menos de 5 minutos generalmente es la duración de las crisis febriles, entonces tenemos tiempo para guardar la calma, observar, ponerlo de lado, para que no se vaya a ahogar y vigilar, ¿verdad? Como bien lo comento, generalmente se autolimitan. Ya si hay mayor duración, pues hay que acudir a un servicio de urgencia y acudir con el externo. Pues muchas gracias por ampliarnos más el panorama de este tema. Hablando ya cambiando un poquito de tema, algún otro tema que me gustaría abordar, que también es, a veces no es tanto como preguntas, sino ya es como un hábito que se está haciendo, que es sobre, ahorita que hablamos de los avances de la tecnología, la cuestión que vino a exacerbarse un poquito con la pandemia, hablamos sobre el uso de pantallas. Creo que es un tema que tal vez nosotros como pediatras no le estemos tomando la relevancia que merece, pero sí me gustaría que nos ahondara un poquito más sobre el tiempo de uso, si son aconsejables, a qué edad se pueden usar, si realmente generan algún daño a nivel cerebral, hablando de desarrollo, de inteligencia, o en qué casos puede ayudarnos, no sé, sobre todo, pues dejarle bien en claro a los padres si es aconsejable su uso. Sí, eso es un tema bien importante y como tú comentas bien, tiene poco tiempo, ¿no? Realmente esto yo creo que tiene 10 años y apenas estamos viendo qué efectos tienen en los niños, ¿no? Y sí es algo bien importante, realmente se ha convertido en una niñera muy eficiente y muy económica, ¿no? Entonces muchas veces nos toca ver a los papás que llegan al consultorio y le sueltan el celular al niño y se acabó el niño, ¿verdad? O sea, prácticamente deja de ser el niño que es normalmente, ¿no? Y es algo muy atractivo para los niños porque es un equipo muy estimulante realmente, o sea, les da muchas imágenes, muchos sonidos, muchos paisajes, o sea, realmente es algo que les atrae demasiado. Pero ya conforme se ha ido estudiando esto y ya empieza a haber varios artículos y mucha investigación, se ha visto que sí tiene repercusiones a nivel cerebral. O sea, realmente les genera índices de ansiedad, empieza también a tener problemas de atención los niños. ¿Por qué? Porque se empiezan a acostumbrar a estar muy estimulados para poder poner atención. Que realmente ellos están acostumbrados a ver a lo mejor 3 o 4 horas un dispositivo con pantalla
y ese dispositivo pues le va a generar muchos estímulos de los que ya hablamos, y a la hora de ir con una maestra 5 o 6 horas, pues la maestra va a hacer algo más monótono, menos estimulante, y va a ser difícil que compita. Entonces el niño ya está acostumbrado a tener muchos estímulos para poderse concentrar, y con la maestra va a batallar, no va a ser difícil. Entonces, realmente ya hay ciertas recomendaciones por la Academia Americana de Pediatría y por el Instituto de Salud Americano que nos habla de que un niño menor de 1 año no debería de usar dispositivos con pantalla. Y entre 1 y 5 años deberían ser 1 hora al día, repartido entre todo, celular, tele, tablet, y de 6 a 12 años no más de 12 horas, de 2 horas, perdón, en 24 horas. O sea, realmente esos son los parámetros que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? Y vigilar mucho lo que están viendo los niños. Realmente ahorita hay toda una industria en cuanto al uso de dispositivos. O sea, realmente han salido cunas, han salido carriolas, han salido los mismos automóviles con aditamentos para poner ahí tu tablet y que los niños se entretengan las horas que tú los dejes, ¿no? Entonces, digo, es imposible evitarlo. Hay ciertas ventajas o ciertas habilidades que les generan, pero siempre y cuando estén supervisadas y con un tiempo muy específico, ¿no? Sí, también lo que sucede con las pantallas, como dices, es complicado evitarlos porque vivimos en un mundo pues rodeado de eso, pero sí nosotros como papás sí tenemos que tratar de tener un control por las horas que están, porque a veces sí sucede de que llegan de la escuela, inclusive en la escuela los mismos maestros ya pues han tenido que hacer uso de esas herramientas, porque como dice, ahorita ya leer un libro no les genera pues mucha emoción o mucha concentración. Entonces, ya en la escuela tuvieron a lo mejor algunas horas en una tablet, en una computadora, y llegan a la casa, ya desde en la camioneta ya está la pantalla, persiste en la comida, siempre les digo, al menos en la comida que se concentre el niño en comer, porque después está solo en la pantalla, no sabe ni qué se está llevando a la boca, no observa. Y luego ya toda la tarde, como dices, una niñera entre comillas económica, pero sí hay que tener en cuenta que nos va a ir generando más problemas. Hablando de trastornos de comportamiento, algo también bien importante que me gustaría dejar en claro, ¿qué tan o supradiagnosticado está el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? ¿Y cómo realmente se debe diagnosticar? Porque ahora nos hemos topado que lo diagnostican todas las personas, ni siquiera personal de salud, y ya el niño está encasillado, pero sin tratamiento. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos o qué es Sí, lo que está realmente pasando? el trastorno por déficit de atención siento que sí ha llegado a ser, sí hayamos llegado a usar de este tipo de terminología o de este diagnóstico, pero sí hay muchos casos, realmente, o sea, en la realidad estamos hablando de que un 15% de los niños en la actualidad llegan a tener algún grado de un trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Pero realmente es algo muy frecuente, es algo que es hereditario en muchos de los casos, más no hay que confundirlo con los trastornos de conducta. O sea, hay la otra parte de que es el niño que pues, simplemente tiene falta de límites, a lo mejor no le ponen tanto atención en casa o en la escuela, o a lo mejor la maestra muchas veces puede que no le ponga límites bien establecidos o no esté tan estructurado en casa, y puede llegar a ser un problema conductual que mejorando esos límites y mejorando esa estructura y los horarios puede mejorar. Pero está la parte del déficit de atención, que es un trastorno del neurodesarrollo que realmente sí existe. No es un mito, no es un niño malcriado, es un niño que tiene un problema bioquímico, que es un problema a nivel cerebral, en donde se le dificulta poner atención por periodos largos de tiempo, ¿no? Y esto puede o no venir acompañado de hiperactividad. Y es muy importante todo lo que se observa en el día a día de estos niños, porque el diagnóstico realmente lo terminan haciendo en base a lo que ven padres, maestros y las actividades que tengan los niños, ¿no? Llegan a batallar hasta para actividades como el fútbol, la natación, las artes, y realmente el diagnóstico está basado en criterios clínicos. Es muy importante esa parte, porque luego como papás pensamos en un estudio o en un examen de sangre o en una tomografía, lo que de repente piden mucho que son los mapeos cerebrales, ¿no? Que realmente electroencefalograma, tomografía. Esto, hay que ser muy claros, no nos va a diagnosticar este tipo de problemas. O sea, realmente el diagnóstico es algo clínico, de acuerdo a cierto protocolo que se evalúa en el paciente, y esto es así en Estados Unidos, en Europa y obviamente aquí en México, ¿no? Ahorita tocó un tema muy relevante y tal vez vamos a tocar ahí
algunas fibras, pero como lo comentamos en el episodio pasado, con nuestro niño no debe haber algún conflicto de interés. Como bien lo menciona, el diagnóstico pues, amerita diversas pruebas y ver la conducta, observar sobre todo la conducta del niño. Pero tocó ahorita un tema muy importante acerca del mapeo cerebral, porque han tocado varios pacientes que llegan con algún mapeo cerebral o que mandaron a hacer un mapeo cerebral y así se hizo el diagnóstico. ¿Realmente es importante el uso de mapeo cerebral o es prescindible para hacer un diagnóstico sobre TDAH? Sí, realmente este tipo de estudio por ahí tuvo mucho auge en los 80s, 90s, y realmente es un electroencefalograma cuantitativo. Y este estudio realmente está muy limitado al diagnóstico de epilepsia y realmente no me da otro tipo de diagnóstico con problemas de neurodesarrollo como autismo, déficit de atención, trastornos del lenguaje, o sea, realmente trastornos de conducta. Ese estudio no me diagnostica este tipo de problemas. Es un estudio que aunque no es invasivo, sí es incómodo para el paciente porque se pide cierto desvelo y realmente a veces es difícil. Son pacientes que cuando los desvelas un poco llegan a ser muy irritables y con muchos problemas en cuanto a la conducta y sí tienen que pedirse de forma muy cuidadosa y realmente pedir la indicación específica que es descartar una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, salvo eso, el mapeo cerebral, mal llamado mapeo cerebral, que realmente es un electroencefalograma cuantitativo, la única indicación es una sospecha de epilepsia, hasta ahí. Me encanta esto que dice, o sea, que quede bien claro que no es un niño malcriado, que no, esa patología no se va a reparar con regaños, eh, con quitarlos del berrinche a los niños, sino que sí es una alteración bioquímica y que sí requiere un tratamiento. Por eso es bien importante que se haga un adecuado diagnóstico y aquí está dejando en claro que no se necesita un estudio caro, sofisticado. Lo que sí se necesita pues es un seguimiento, un buen cuestionario en la cual a veces nos apoyan mucho las maestras porque Exacto. abarcan mucho tiempo con nuestros niños. Pero una vez que el niño ya es diagnosticado con TDAH, ¿qué se tiene que hacer? O sea, no es solo una terapia conductual, se tiene que dar medicamento. Ajá. Y algo que me gustaría que dejara en claro, hay muchos mitos alrededor de los medicamentos, sobre todo mucho miedo de los padres que dicen, no, pues yo prefiero a mi niño, entre comillas, decirlo travieso, a tener un niño todo dormido, porque ese es como el mito o lo que me comentan los padres, que dicen, no, es que me da miedo llevarlo a lo mejor con un pedopsiquiatra, con un neurólogo, porque lo va a medicar, porque así es como el término que dicen. Y realmente es bien importante saber que sí necesita medicamento, pero si nos podría explicar cómo le va a los niños ya con el medicamento, porque inclusive maestros nos han dicho, o las mamás que ven un cambio pues muy abrupto, pero para bien, ¿verdad? Es que realmente es algo que sí afecta mucho la calidad de vida de los niños. Muchas veces los papás piensan eso, ¿no? Pues es que yo lo puedo mantener en la casa y aunque haga travesuras y sea inquieto, pues es mi hijo y yo lo tolero y para mí no significa un problema. Pero no es así de sencillo, ¿verdad? O sea, realmente el déficit de atención no afecta solo lo académico, afecta lo emocional, afecta lo conductual, afecta lo social en los niños, que eso es lo más importante. A largo plazo no preocupa las bajas calificaciones del paciente, sino que preocupa que no pueda socializar bien, ¿no? Son niños que cuando son hiperactivos son muy inquietos, son muy bruscos con los demás, llegan a arrebatar cosas, llegan a empujar, llegan a molestar de forma inconsciente a los demás niños, ¿no? Entonces, de rebote, los demás niños los empiezan a molestar ya con dolo, ya intencionadamente porque es que fulanito me vino y me quitó mi juguete, o me empujó cuando estábamos jugando, o no me deja de hablar, o de tocar, o de abrazar, y eso a mí me molesta y yo voy y lo molesto, ¿no? Entonces, son los niños que son buleados realmente. O sea, cuando hay un problema de bullying en la escuela, hay que ver cuál es el trasfondo. Los niños no se juntan y dicen, vamos a molestar a fulanito porque le tocó. O sea, hay cierta problemática y hay que ver de qué se trata, ¿no? Y en muchos de los casos es esto, que el niño es hiperactivo y que llega a ser incluso un poco irritable, llega a ser poco tolerante a la frustración, a las esperas, y eso a la larga le va afectando, ¿no? Y el empezar a sentir rechazo social en la escuela, y el empezar a sentir regaños por los maestros y por los padres, y el empezar a sentir que no tiene buen rendimiento en la escuela, empieza a afectar la autoestima de ese niño,
empieza a afectar y a dar datos de ansiedad, empieza a generar depresión a largo plazo y llega a la adolescencia y con todos estos problemas llega a generar una depresión mayor, un trastorno de ansiedad o algo que me va a impulsar al consumo de sustancias de abuso, ¿no? Entonces, realmente tiene consecuencias a Más mediano allá. y largo plazo más serias, ¿no? Y eso es lo que a veces como papás no nos ponemos a pensar, ¿no? Pues a mí me toca ver los niños a esa edad, 14, 15 años, a los que nunca se les diagnosticó y ya van arrastrando todo esto que a esa edad pues les va a afectar demasiado, ¿no? Entonces, ya a esa edad es más difícil el tratamiento y el control. No siempre requieren un tratamiento farmacológico, depende de qué tanto impacto tenga o qué tanta severidad tenga la hiperactividad o la inatención de este niño. Puede ser una simple terapia cognitivo-conductual, pero en un porcentaje importante requieren algún tratamiento farmacológico, que pueden ser medicamentos estimulantes o no estimulantes, hay de diferentes tipos, pero es muy importante saber que realmente el tratamiento no le va a ocasionar adicción a esos niños. O sea, realmente hay mucho el tabú de que son medicamentos adictivos, son drogas de abuso. Definitivamente no es así. No son fármacos psicotrópicos. Nadie lo usa con fines recreativos, el medicamento que se utiliza para el déficit de atención. Y el objetivo básicamente no es tener un robot en la casa, ni un niño que me diga todo que sí, ni un niño que se esté sentado todo el tiempo. O sea, definitivamente como papá no buscas eso en un niño, ¿no? Pero sí que entra a los límites esperados en cuanto a rangos de hiperactividad, de inatención. Todos los niños son distraídos, todos los niños son inquietos, pero en ciertos márgenes, ¿no? Ya cuando empiezas a ver que superan esos márgenes es cuando tienes que dar un tratamiento para ajustarlo a esos márgenes y que se vea a la par del resto del grupo. Entonces, el niño no debe dejar de jugar, de reírse, de socializar, pero sí a la hora de trabajar, pues debe de ser más participativo para trabajar, debe de aprender más fácil, debe de ser más tolerante a las esperas, a la frustración, y es lo que se busca con el tratamiento. Realmente es un tratamiento muy seguro y muy efectivo, ¿no? Y de ahí la importancia de ir con un especialista en la materia. De hecho, nos ha ampliado bastante el panorama. A lo mejor muchos médicos no lo sabíamos, pues, los papás tampoco. Un tema muy importante sobre el no tratamiento nos puede derivar a problemas más graves como una depresión mayor, ¿verdad? Y ahorita también estamos teniendo muchos niños con esos diagnósticos. De ahí la importancia de ir con un especialista, porque tiene una visión más amplia, se dedica a tratar específicamente este tipo de trastornos y nos puede ampliar el panorama. Eh, Estamos acostumbrados a una medicina muy tradicionalista, en donde tenemos remedios fáciles, remedios baratos, entre menos medicamentos a veces es mejor. Como bien lo comenta, o sea, ese miedo de los papás que comenta Armando, sí es algo muy constante en la consulta. Ayer un paciente que dice que yo no voy con el neurólogo pediatra porque me va a dar un medicamento, pero sí recalcar que la gran mayoría de sus pacientes, a lo mejor con algún tipo de terapias de diversas índoles, pues vamos a obtener gran mejoría y valorar el beneficio sobre el riesgo del uso de medicamentos. Siempre, en este tipo de casos, el uso de medicamentos, el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Entonces, es muy importante, comenta, y esto tiene que ser multidisciplinario. Entonces, nos quedamos nada más con el diagnóstico del psicólogo o del educador, y hasta ahí. Y omitimos el paso más importante, que creo que es crucial, que todo niño con este tipo de trastorno sea valorado por un neurólogo pediatra. Bueno, y actualmente, pues, la mayor parte de estos trastornos los encasillamos como TDAH o trastorno del espectro autista. Pero hay que tener en cuenta que también hay otro tipo de trastornos. También se derivó de la pandemia y luego también ahora decimos, esto fue culpa de la pandemia. Pero realmente, ¿qué tanto afectó la pandemia? Y ¿qué otros tipos de trastornos están dentro de este espectro? No solamente encasillando en estos trastornos, porque hay a lo mejor trastornos del lenguaje que a lo mejor con una simple terapia de lenguaje tenemos, ¿verdad? Y no significa que sea un autismo. Exactamente. Sí, y mucho también del problema de la pandemia, o no tanto problema, fue que aumentaron mucho ese tipo de detecciones por parte de los papás, porque los teníamos ahí las 24 horas, ¿no? Entonces, muchas veces ya en la actualidad, pues los papás son papás trabajadores, mamá y papá trabajan, los cuida alguien más,
llegan cuando prácticamente están a punto de dormir los niños y pues realmente no los conocemos, ¿no? Entonces empezaron a tener clases en casa, empezaron a tener las clases en línea y se dieron cuenta de los problemas que había. Es que yo lo veo y no puede trabajar, se distrae mucho, es inquieto, o está batallando para leer, o está batallando para el trazo. Pero realmente eso fue algo hasta cierto punto positivo de la pandemia, porque los papás se dieron más cuenta de los problemas que había en sus hijos, ¿no? Entonces, eso fue algo positivo. Pero sí, realmente este tipo de problemas se llaman problemas de neurodesarrollo. O sea, hay de muchos tipos. Pueden ser problemas de lenguaje, tanto el niño que batalla para hablar, que llega a tener dificultades en la pronunciación, que llega a tener dificultades en el acomodo de las frases, por ejemplo, pero que a lo mejor se limita a ese problema la cuestión del lenguaje. Y esto con una terapia, con un licenciado en comunicación humana, también eso es muy importante, que es la persona indicada en dar este tipo de terapias. Con ese tipo de terapia va a avanzar en su problema y va a desaparecer en muchos de los casos. No todos los problemas del lenguaje son autismo, eso es muy importante, digo, pero sí es importante o es el diagnóstico diferencial de un trastorno del espectro autista, ¿no? Entonces, en gran parte de este tipo de problemas de los trastornos del espectro autista, el primer síntoma o lo que más preocupa a los papás al inicio es la falta de lenguaje, ¿no? Y hablando del espectro autista, porque sí es algo que hay mucha duda en la consulta, ¿a qué edad podemos ir notando o qué son los datos que como papá o inclusive ya como médico de primer contacto o como pediatras podemos ir notando para ir derivando a los pacientes? A diferencia de, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención, que se detecta un poco más grande o la edad más o menos en el espectro autista y cómo lo podemos ir identificando. Dice lo del lenguaje, pero ¿qué otras cosas nos podrían ir más o menos orientando? Sí, más o menos un trastorno por déficit de atención en promedio se acaba diagnosticando a los 5 o 6 años, aunque hay pacientes que desde antes ya toda la sintomatología. Pero el trastorno del espectro autista desde antes empieza a ver datos, ¿no? Entonces, el trastorno del espectro autista por lo regular empieza a ver algo de sintomatología entre el año y medio y los 2 años y medio, más o menos. Hay algo muy característico que no en todos los pacientes pasa, pero que son niños que empiezan a hablar, o sea, tienen cierto lenguaje, y más o menos para el año y medio dejan de hacerlo, ¿no? Pues son pacientes que decían papá, mamá, agua, y de repente a lo mejor se embarazó la mamá o tuvo un hermanito y dejó de hablar. Entonces dicen los papás, es que nació la hermanita y de repente ya dejó de hablar, yo creo que fue porque se enojó, ¿no? Y no, eso es una consecuencia, no es una coincidencia más bien. Entonces, más o menos es el tiempo en que puede haber ese tipo de regresiones. Es muy importante, cualquier regresión en habilidades del neurodesarrollo, pérdida de la marcha, que dejaron de caminar cuando ya caminaban, o problemas de lenguaje, que dejaron de hablar cuando ya hablaban, es muy importante comunicárselos a su pediatra. Eso es muy, muy importante porque pueden ser problemas delicados. Ahora, tempranamente hay algunos niños que, por ejemplo, pueden llegar a tener problemas de alimentación. Son niños que empiezan a tener la lactación, empiezan con la cuestión de las papillas y de repente los papás notan que no comen. O sea, que simplemente el hecho de darle el bocado se lo sacan de la boca o lo rechazan, o cierto tipo de texturas de alimentos o cierto tipo de colores de alimentos no los toleran, ¿no? Entonces, esos son datos tempranos. El niño con algún grado de autismo llega a tener cierta hipersensibilidad en la cuestión de la alimentación, en la cuestión de los sonidos o textura de la ropa, ¿no? Aunque no es exclusivo del autismo, eso es también muy importante, porque muchas veces eso se llega a encasillar solamente en autismo, la hipersensibilidad sensorial, y puede ser que venga algo aislado, o puede ser que tenga la comorbilidad con el déficit de atención. A veces no es algo que asociemos, pero es bien sabido que el niño con déficit de atención, con o sin hiperactividad, puede tener también hipersensibilidad a sonidos o a alimentos, ¿no? Es algo importante relacionar. Es algo bien importante porque luego, como papás, a veces nos vamos a los extremos, ¿verdad? Queremos encasillar todo. Hablando, por ejemplo, de niños menores del año y medio, pues dicen, es que el niño se pega en la cabeza o se hace para atrás y ya todo lo queremos encasillar como autismo. Y está el otro extremo en donde ya el niño tiene muchos datos de autismo y a veces los papás pues no lo aceptan, ¿verdad? Yo sé que es difícil, me pongo en sus zapatos, pero sí es importante también decir que una vez que se sospecha, hay que hacerlo con prontitud para que haya mejoría. Me ha tocado varios pacientes que le he mandado y es impresionante el cambio después del diagnóstico y el tratamiento, vienen a la consulta y son otros niños, sobre todo
pensando en no mermar su calidad de vida. Sí, exactamente, digo, la detención temprana y la intervención temprana, estamos hablando de terapias, de escolarización, de todo esto, es muy importante y muy necesaria, y eso les ayuda mucho a ir avanzando, ¿no? Entonces sí es muy importante ese tipo de detecciones muy oportunas, ¿no? Sí, pues bueno, para finalizar, hemos abarcado algunos temas de mayor relevancia, sobre todo neurológicos, y nos ha dado un gran panorama de lo que es esto. Son temas demasiado largos que nos llevaríamos horas tratando, pero son las principales dudas que nos dicen los papás. Realmente estamos muy agradecidos de que esté aquí con nosotros, doctor, y además de que esté aquí con nosotros, de que siempre nos apoya con nuestros pacientes, nos hace espacio en su agenda, en urgencias en hospital, entonces estamos muy agradecidos y muy contentos de que esté con nosotros y le dejamos la puerta abierta para cuando quiera y podamos grabar otro capítulo. Creo que como bien lo comentas, necesitaríamos más horas. Tenemos te dé la oportunidad para tener otra charla. La verdad es que ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha comentado, nos han dado el panorama. Tenemos allá generado buena información, sobre todo en nuestros padres. Y pues mi último comentario sería siempre acudir con el especialista y todo en pro de nuestros niños. Agradecerle todo su tiempo, doctor, y todo su conocimiento y esperemos pues haya estado aquí a gusto con nosotros y pues, tiene las puertas abiertas para próximas reuniones. Y si tienen alguna duda o algo, estaría bien que nos lo dejaran en nuestras plataformas para ir leyendo las preguntas y en una segunda charla, pues, muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación, Armando y José Luis, digo, realmente es un placer y los felicito por este espacio, digo, realmente es algo pues que aquí en la región no es algo que sea común, pero sí yo creo que a los papás les da mucha tranquilidad el hablar de ciertos temas de forma así más coloquial y yo creo que es importante que informen a los papás, ¿no? O sea, aparte de lo que hacemos como médicos es tratar de educar a los papás y yo creo que este tipo de información pues les es de utilidad, ¿verdad? Muy bien, muchas felicidades. Gracias, doctor. Nos vemos en el próximo episodio y un gusto que nos estén ayudando compartiendo en nuestras distintas plataformas. Gracias, nos vemos.